cual conversaremos, o quizá sin pausa, directamente recibimos a la señora Marta Moyano, quien postulaba también por Lima, con número 4 en la lista de Fuerza Popular, es decir, el partido fujimorista. Muy buenas noches, señora Moyano. Buenas noches, ¿cómo está Fernando? Muchas gracias por la oportunidad de poder conversar. ¿Tiene usted ya datos sobre cómo se va a distribuir el número que se está previendo de congresistas que habría sido el resultado de las elecciones de ayer? No, en realidad todavía no terminan de procesar las actas. Hay una información que cada media hora creo que van haciendo la OMPE a través de su sistema. No hay todavía un número concreto finalmente de cómo se va a conformar las bancadas, pero sí tenemos que decir que va a ser muy fragmentado este Congreso y que nadie tendrá mayoría, ¿no? Entonces obliga mucho a que se tenga capacidad de diálogo, de conversación, capacidad de tomar acuerdos, ¿no?, al interior del Parlamento, porque como ninguna bancada tiene mayoría, ahí es cuando se va a tener que demostrar qué tanta capacidad tenemos para poder tomar acuerdos que tienen que ver con el beneficio del país, sobre todo, y lograr cierta estabilidad, ¿no? ¿Y con qué fuerzas políticas siente usted que su partido tendría más afinidad y, en consecuencia, más capacidad de buscar estos acuerdos políticos? Bueno, cuando se tratan de acuerdos políticos, alguna experiencia he adquirido en el Parlamento, nadie está fuera, porque hay que tener en cuenta algo. Ya al interior, cuando hay directivas de bancada, se cumplen, por supuesto, pero también tiene mucho que ver con el criterio que aplique quien sea vocero, o quien esté el vocero suplente, o quien sea vocero político también, y que pueda uno conversar, sobre todo cuando se trata de acuerdos de propuestas parlamentarias, ¿no? No es necesario decir con qué bancada sí tengo afinidad y con qué no, porque eso no se da mucho al interior, sino tiene que ver mucho con las personas con las que se converse y sobre todo con el vocero, ¿no? Bueno, pero el vocero es elegido por los miembros de una bancada y usted precisamente, que tiene experiencia ya en el Parlamento, sabe que las bancadas tienden a funcionar como organizaciones bajo un cierto liderazgo. No siempre, pero en general, ¿no? Son con los amigos de Avanza País, ¿no? Los amigos de Renovación Popular también es posible que se pueda hacer. Hay algunas posibilidades también de tomar acuerdos con Acción Popular. Yo creo que sí, que hay esas posibilidades de tomar acuerdos con las bancadas. De manera que esos tres partidos, ¿le parece a usted que estarían dispuestos con más facilidad? Desde mi punto de vista, creo que sí, que es posible. Sin embargo, siempre invoco a la posibilidad de que todos pudieran participar en esos niveles de acuerdo. Recuerden que siempre hay un espacio en las conversaciones con la Junta de Portavoces. Ahí es cuando se comparten criterios, se debaten criterios políticos o en la toma de decisiones y se toman acuerdos también. De acuerdo. Por otra parte, los resultados parciales, pero ya con 89% del voto escrutado, reflejan que su partido, Fuerza Popular, habría obtenido 13% de los votos. ¿Cómo le parece a usted que debería enfocarse la campaña de la segunda vuelta para pasar del 13% al 50% más un voto? Bueno, primero que está clarísimo que ningún partido ha obtenido mayoría, que el partido incluso del señor Castillo tiene un 18% y pico más o menos, que no significa ni 20, ni 30, ni 50, igual nosotros, igual estamos todos los partidos, y esto refleja un poco el sentir de la población, ¿no?, que nos ha dado un mensaje, ¿no? Nos ha dicho que hay que empezar a poner la barba en remojo para tomar acuerdos
en función a cómo están viviendo estas poblaciones a nivel del país. Nosotros, por supuesto, tenemos que ubicar dónde hemos estado, hemos tenido menos posibilidades y apuntar también ahí, pero en todo caso la estrategia de campaña no la están armando, por supuesto, pero no es que estamos armando una estrategia ya porque ya sabemos que estamos en segunda vuelta, no, porque todavía no hay un resultado oficial, pero yo creo que todos los partidos se preparan para una supuesta o eventual segunda vuelta y que estaríamos haciendo casi parecido a todos, y cuando ya tengamos oficialmente el informe de la OMPE de que estamos en segunda vuelta, entonces habría que ya estar preparados para eso, ¿no? Nosotros vamos a tratar de poner énfasis en todo el trabajo que hemos venido haciendo de lucha contra la pobreza. Estamos poniendo mucho énfasis, hemos puesto énfasis en la atención del COVID, que no va a dejarse de lado, por supuesto, y que tenemos que seguir atendiéndolo. El tema de la suma de vacunas, sí, seguimos insistiendo que así tiene que empezar a convocarse y aplicar. Hemos hablado de 70.000 pruebas rápidas diarias, ¿no? Para que pudiéramos establecer el cerco, establecer los focos de infección que se tienen. Seguramente están hablando de una tercera ola, por ahí hemos escuchado, y la idea es cómo afrontar, ¿no?, en estos momentos la situación que se están viviendo. De acuerdo, señora Moyano, discúlpame, ¿no?, que le ruegue acompañarnos durante una breve pausa, después de la cual quisiera que profundice esos dos temas que ha destacado usted como temas para la campaña de la segunda vuelta: la lucha contra la pobreza y la lucha contra la pandemia. Hablaremos de eso inmediatamente después de una breve pausa. Son las 7:36 de la noche y un día después de las elecciones, la primera vuelta electoral, nos corresponde entrevistar a personalidades de los tres partidos que, según el escrutinio oficial y parcial de la OMPE, tienen la más alta cantidad de votos. En ese sentido estamos hablando ahora con la señora Marta Moyano, que postulaba al Congreso en la lista por Lima de Fuerza Popular, el partido fujimorista, con el número 4, y que según todos los indicadores habría sido elegida. No lo quiero decir con mucha certidumbre porque no se sabe hasta el último momento, pero en eso estamos. Y antes de separarnos por la pausa, usted dijo que pensaba que en esta nueva campaña, que es la campaña por la segunda vuelta, deberían enfatizar dos temas: la lucha contra la pandemia y la lucha contra la pobreza. ¿Qué es lo que modificaría usted en la gestión que el Estado está realizando para evitar que el COVID siga contagiando y siga causando desolación y muerte en nuestro país, señora Moyano? Yo no diría qué modificaría. Yo creo que es lo que debería hacer en estos momentos el Ejecutivo en el tema de la pandemia. No sé por qué hasta el momento no pueden aplicar las pruebas rápidas, ¿no?, de manera inmediata, para empezar a focalizar los lugares donde hay mayor contagio, ¿no? No entendemos por qué no lo aplica, que es lo que debería hacerse rápidamente, para después identificar dónde potenciamos o dónde se potencia los niveles de salud. Sin embargo, es importante decirle, señor Sagasti, que está a tiempo para que pudiera implementar o darle fuerza a los primeros niveles de centros de salud. Tiene que darle fuerza. Los centros de salud de primer, de segundo, o los que están atendiendo COVID, no tienen oxígeno, no tienen las maquinarias suficientes para atender a los pacientes COVID, tienen problemas de atención, no tienen camas. Son cosas muy, digamos, cosas ejecutivas que necesariamente tienen que aplicarlo ahora. Entonces, si eso se tiene que aplicar ahora, vamos a seguir insistiendo en que así debe ser. Fortalecer los centros de salud de primer nivel, que son una especie de trabajo de prevención para el tema de COVID,
Sin embargo, también hay una especie de relación en el tema de la lucha contra el COVID y la prevención. Tiene que ver con el acceso al agua de más, por lo menos en Lima, de más de 2 millones de peruanos que no tienen acceso al agua por un tema de tramitología que se hace en los municipios para establecer las zonificaciones, por ejemplo. Yo quiero mencionarle un hecho concreto. El distrito de Lurín no tiene hasta ahora su zonificación, ¿no? Su reajuste de zonificación, es decir, su sinceramiento de la zonificación, y por eso no tiene acceso al agua. ¿Saben por qué? Porque la mayoría del territorio de Lurín está zonificado como tierra agrícola. Y al tener calificación como tierra agrícola, no puede establecerse redes de agua y desagüe. Sin embargo, no se conoce que la mayoría de esos terrenos están ocupados por asentamientos humanos que en estos momentos están con problemas de acceso al agua, que tienen que comprar agua en cilindro y que además tienen que usarla como un elemento principal de prevención del COVID. Lo que usted te está planteando es que se vuelva a la modificación de la zonificación que ha sido suspendida por el alcalde y el consejo hace pocos días. El consejo municipal, le digo, Fernando, el consejo municipal aprobó una ordenanza que es el RIS, ¿no es cierto? La reforma de la zonificación, pero que ha sido suspendida, ¿no? Pero lo que pasa es que no sé quién suspendido, Fernando, porque cuando uno aprueba una ordenanza tiene que ser publicada. Y esa ordenanza nunca la publicaron. La administración municipal incumplió el mandato del Consejo de publicar la ordenanza, que es una norma. Vemos que el tema es bastante complejo. Y por importante que sea, quisiera que regresáramos al hilo conductor, pero toma nota de un tema que es efectivamente complejo. Sí, yo creo que es un tema importante. Sí. Así es, ¿no? Yo le pregunté sobre la pandemia y usted contestó 3 cosas importantes. Una, pruebas. En segundo lugar, oxígeno. Y en tercer lugar, agua. Y nos desviamos al tema Lurín, importante, pero hay que dejarlo de lado. Habría que hablar sobre vacunas también. Sobre vacunas, faltaba... Pero Lurín es un tema importante en el tema del agua como ejemplo. De acuerdo, sí, lo comprendo muy bien. Y lo comprendo muy bien. Ahora bien, sobre vacunas. Ha habido la sensación de que algunas personas, por ejemplo, un miembro de su lista, el doctor Bustamante, hizo objeciones al ensayo clínico y pidió que se suspendiera el ensayo clínico de la vacuna china Sinopharm. Y hay la sensación de que nuestra relación con China se ha complicado y de hecho no estamos recibiendo nuevas dosis. ¿Qué es lo que propondría usted como política para acelerar la adquisición de dosis, cosa que es tan urgente como el oxígeno, el agua y las pruebas que usted mencionó? Bueno, sobre lo que dijo el doctor Bustamante, yo guardo respeto sobre lo que él menciona, porque no conozco las partes científicas, ¿no? En ese caso, lo que sí conozco y creo es que el país necesita, los ciudadanos están necesitando la aplicación de la vacuna rápidamente, y que el Estado tiene que tener la capacidad de responder y no solamente de ceñirse a una sola empresa o una sola compra, ¿no? Sino que pueda haber la posibilidad de una gama de ingresos de vacuna de distintas empresas o de distintas farmacéuticas o químicas que puedan acercar al país a tener la mayor cantidad de vacunas. Eso es lo que sí yo conozco y que creo que debería hacerse. La población está a la espera de que el Estado los pueda vacunar. Usted no sabe, yo he visto señores adultos que están felices saliendo de sus casas para poderse ir a vacunar, ¿no? Y también he visto personas que son vulnerables y que además tienen que vender en la calle, son ambulantes, están expuestos y que también necesitan la vacuna. Es decir, aquí hay que buscar todas las fórmulas de solución para comprar las vacunas. Por eso es que decimos constantemente que somos parte de una propuesta que se llama la suma
vacunas, que en realidad es la suma de esfuerzos para poder traer las vacunas. Respecto del otro tema que usted mencionó como debiendo ser un énfasis de la campaña por la segunda vuelta, la lucha contra la pobreza, ¿qué iniciativas piensa usted que deben proponer para convencer a los ciudadanos de votar en junio por Keiko Fujimori? Bueno, primero que el tema de la lucha contra la pobreza es muy integral, ¿no? Tiene varios aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, como acabo de mencionar, es el acceso al agua, ¿no? La medición de la pobreza no solamente debe medirse por el aspecto del ingreso económico o de la adquisición económica, sino tiene que ver con varios aspectos más. Es muy integral, la educación, el tema de la alimentación, la actividad económica, ¿no? Hay varios aspectos que tienen que ver con la lucha contra la pobreza. Pero, por ejemplo, si se trata de trabajadores informales, nosotros ya hemos dicho que es necesario que se le dé todas las facilidades para aquellos que empiecen a emprender y que las licencias por lo menos tenga 2 años en la que pueda hacer todo su trámite sin que pague, ¿no? Y darle todas las facilidades del caso para que esa empresita se pueda instalar y luego genere riqueza. Y genere no solo hacia su familia, sino también hacia el distrito, hacia el país, ¿no? Eso debemos entenderlo de esa manera cuando se trata de Claro que sí, pero la base, ¿no?, de la reducción de la pobreza es crear empleo. Sobre este punto, ¿cuál es el énfasis que su partido hace? Hay dos cosas que nosotros hemos venido diciendo durante la campaña. Esto acerca de la formalización de los trabajadores que tenemos por más del 70%. Y lo otro es que estábamos hablando de una especie de bolsón de trabajadores, de iniciativas que existen en el país y que podríamos empezar ubicando, focalizando esta bolsa de empleo, ¿no?, en la que pueda ser convocado por el Estado o ya sea por la empresa privada. En el tema de la formalización habíamos propuesto una comisión nacional, que es CONAFOR, Comisión Nacional de la Formalización, que estaría incluido incluso la SUNAT, ¿no?, incluido SUNAFIL también. Debería estar incluido también había una propuesta que pudiera estar en salud. Es decir, debe configurarse todas las instituciones para que ayuden, ¿no? Y SUNAFIL ni SUNAT no deberían convertirse en los perseguidores, sino en los orientadores y en los que además pudieran brindar beneficios para aquellos que se formalicen y pudieran empezar a generar pues ingresos familiares. De acuerdo, señora Moyano, muchas gracias por su tiempo y seguramente nos volveremos a ver durante esta campaña de 2 meses que se está iniciando en el caso nuestro con sus declaraciones. Muchas gracias, que tenga usted buenas noches, vamos a hacer una pausa y luego conversaremos con una personalidad de Avanza País, el partido que postuló a Hernando de Soto, y que nos dirá qué es lo que se está planeando como salida a la situación que se les plantea ahora. El señor Rómulo Mucho. Primero una pausa y luego conversaremos sobre Avanza País y sus planes para el país.